Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Dios me los bendiga. Y quiero hablarte el día de hoy acerca del servicio. Muchas veces nosotros hacemos un servicio, ya sea un servicio social cuando terminamos una carrera, y ese servicio no es pagado porque es un servicio, después es una práctica, por decirlo así, de lo que tú aprendiste. Y todo depende, cuando te mandan a algún lugar, ¿verdad? Todo depende del servicio que tú hayas dado para ver si te quedas en esa empresa. Que a veces los jovencitos yo los veo como luchan por quedarse en ese lugar. Pero tienes que dar un buen servicio, tienes que aplicar lo que has aprendido. Y bueno, otro servicio puede ser la gente que está sirviendo en un supermercado, en una tienda, en un restaurante. Todos en sí damos un servicio. Los policías dan un servicio. El gobierno, la gente que nos gobierna, nos están dando un servicio. Son servidores públicos. En fin, hay muchos tipos de servicio. Y también tenemos el servicio, por ejemplo, como pastores también dan un servicio a nosotros, como ovejas nos dan servicio, o nosotros cuando vamos y predicamos de la palabra estamos dando un servicio. ¿Qué estamos dando? Bueno, estamos dando alimento para el alma, para el espíritu. Todo eso es un servicio. La situación es cómo das el servicio. ¿Cómo estás dando tú el servicio? ¿Cuál es la forma de servir? En el libro de Hechos habla acerca del servicio. Cuando después de que Jesucristo muere, habla de que los apóstoles tenían tanta gente y había rumores de que, bueno, habían descuidado a las viudas, y por ahí empiezan entonces algunos problemillas, y ellos dicen, ¿saben qué? Tenemos que buscar a gente que nos ayude a servir las mesas. ¿Por qué? Pues porque tenían que comer, era mucha gente quien nos seguía. Entonces, pues bueno, dijeron, ok, vamos a buscar a gente que esté llena del Espíritu Santo, que sea de buen testimonio y que esté llena de sabiduría. Entonces, eso es dentro de lo que es la iglesia, llena del Espíritu Santo, que esté con sabiduría y que sea de buen testimonio. En lo secular se podría decir que sea de buen testimonio, buen ejemplo, y que también tenga sabiduría, porque al tener sabiduría y tener ser un buen ejemplo, bueno, eso te va a dar muchos puntos a tu favor. Pero cuando estás en el servicio a Dios, te pide que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo vas a tener ese tipo de fruto, donde va a haber amor, gozo, paz para todos los demás, y tú sabes que vas a hacer las cosas bien y que, bueno, si estás en un trabajo no vas a robar, si estás, por ejemplo, trabajando en el banco, o si tú vas y haces servicio a una casa, te dejan las llaves o te dejan sola o te dejan solo si eres chofer, en fin, ellos te tienen esa confianza porque saben que tú no vas a robar. Pero quiero decirte que hay alguien que dio su servicio, que es el mejor ejemplo de servir. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el mejor ejemplo para servir. Leía hace unos días acerca de cómo Dios hizo al mundo, que Él hizo los cielos, la tierra, que Él hizo los árboles, los animales, todo cuanto hay, Él lo hizo. Y ahí vemos su grandeza, su magnificencia, su poder. Hizo al hombre. Hizo a Adán y a Eva, pero desgraciadamente Adán y Eva desobedecieron porque Dios les dijo que podían comer
de todos los árboles que había ahí, de todo lo que había, podían comer excepto de 2 árboles. Y ellos desobedecen y Adán y Eva, Eva es la que presta oídos a la serpiente y le dice que ella puede comer. Y desgraciadamente, prestó oídos e hizo caso. Entonces ella prueba el fruto de lo que es el árbol del bien y el mal. Y se da cuenta que no pasa nada. Y la serpiente le dice, ¿viste? No pasó nada. Y ella le convida al esposo y pues se supone que no murieron porque les dijo, ¿verdad? Ciertamente van a morir. Pero bueno, ¿qué hay aquí? Hay una separación entre el hombre y Dios. El hombre antes podía platicar directamente con Dios. E incluso dice en la Biblia que Dios bajaba al huerto del Edén. Entonces, Adán y Eva tenían ese privilegio y cuando ellos se dieron cuenta que pecaron, se vieron desnudos. Abrieron sus ojos, tuvieron sabiduría, tuvieron entendimiento, pero fue revelado algo malo, por decirlo así. En esa desobediencia, pues traen pecado. Y eso es lo que ellos pudieron ver con sus ojos. Entonces ellos se separan del Señor, Dios los echa fuera del huerto del Edén. Pero bueno, Dios tiene un plan. Dios siempre tiene planes, así como luego decimos plan 1, plan 2, plan 3, ¿verdad? Y Dios es tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, que a nuestro padre Adán, Abraham, el hombre de la fe, le da un hijo y le pide, después de ser tan viejo, le da un hijo y le pide después, ya cuando el jovencito había crecido, le pide que lo sacrifique. Y él quería ver qué tan obediente era, a ver si no era desobediente como Adán y Eva. Él obedeció, él creyó en Dios. Y cuando iba con su hijo, el hijo le decía, papá, ¿y dónde está el cordero? Él dijo, Dios proveerá. Él creía que Dios iba a proveer un cordero. Entonces, cuando ya está para sacrificarlo, le dice Dios, espérate, detente. He visto que tú eres obediente y que etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces él provee un cordero que estaba entre la zarza. Y es cuando ya cambia al hijo por ese cordero. Y ese cordero está representando a nuestro Señor Jesucristo. Dios ahí le dijo que Él iba a mandar a un cordero para pagar lo que había pasado en el huerto del Edén, para que pudiéramos regresar nosotros a tener esa comunión que ahora podemos tener directamente al Padre. Entonces, pues viene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y yo estaba leyendo y veo cómo es que trataban de matarlo, cómo es que el enemigo trataba siempre de hacerle daño. Y ya crece nuestro Señor Jesucristo y cuando empieza su servicio, su ministerio, ahí Él nos puso muchos ejemplos. Él no importaba lo que estuviera haciendo, si tenía sueño, por ejemplo, en el arca, ¿verdad? Cuando están los apóstoles y que viene una tormenta y él está descansando después de tanto trabajo, porque recordemos que él era también un ser humano y con este cuerpo que tenemos también se cansa. No por ser Dios en ese momento tenía un cuerpo que todavía no estaba glorificado, pero estaba en un cuerpo, en un cuerpo como tú y yo. Y él tenía que descansar, se levanta y empieza a orar a pedir que se detuvieran esos vientos, que cesara esa tormenta. Entonces él ahí sirvió. Pero quiero hablarte desde antes. María le dice en unas bodas que fueron invitados, que se había terminado el vino. Y él le dice, madre, pero todavía no es tiempo. Pero él obedeció a su mamá. Y él fue y pidió que llevaran tinajas que las llenaran de agua, y él convirtió el agua en vino. Él sirvió en una boda, le sirvió a gente que estaba, que ni les predicó, pero a final de cuentas él sirvió. Y de ahí, hay muchos pasajes de la Biblia donde habla que sanó a un paralítico,
Él vino a servir. No vino a ser servido. Hay una parte en la Biblia donde nos habla que Él vino a servir y no a ser servido. Él nos vino a servir también como maestro. Nos ha traído sanidad a nuestra alma, nos ha traído sanidad al cuerpo, pero también nos ha traído enseñanza. Él es un maestro. Si tú te das cuenta, los maestros aquí en la tierra, bueno, están en un servicio. Se les paga para un servicio, para que tus hijos estudien, para que nosotros estudiemos. Pero a Jesucristo nadie le pagó. Jesucristo también trajo libertad a los que estaban cautivos. Él nos siguió en esa situación. Vemos al Gadareno que estaba endemoniado. Y por ahí hay muchas otras más. Seguramente alguien necesita una palabra pasajes de la Biblia de bendición donde este día. Él nos Gracias. enseña cómo